¿Qué tal amigos? Estamos con Jocelyn, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy queremos hablar un poco sobre todo esto que se vivió la semana pasada, fue la semana pasada. Sí. La semana pasada que fueron las exposiciones de nuestros temas de exposición de la materia de filosofía de la formación profesional. Entonces, ¿cómo te fue a ti, Jocelyn? O sea, cuéntame, ¿cómo te fue? La verdad me fue a una parte muy bien, a la otra parte mal porque me sentí un poco nerviosa al, al estar al frente del público. ¿Y tú cómo te sentiste? O sea, yo estaba más o menos relajado porque siempre he tratado de relajarme en esas situaciones, porque, o sea, siempre he pensado, ¿no? Que a veces es mejor uno dominar las cosas que antes de que las cosas te dominen. Pero ponte, es que yo sí creo que sí estaba más o menos preparado para dar la exposición, entonces también ayudó a que no me diera tanto miedo. Pero ¿y tú, cómo preparaste? O sea, ¿cómo empezó toda la gestión? ¿Qué tema tenías? El tema era la globalización en sus efectos individual de la sociedad. Era súper importante saber del tema porque llamaba mucho la atención sobre los económicos y de las culturas que averigüé sobre el tema. Era súper interesante al conocer este tipo de tema. ¿Cómo empezaste a organizarte? O sea, ¿cómo empezó esta búsqueda? Ponte yo, cuando empecé a hacer mi tema, que mi tema se basaba en las decisiones individuales frente a las grupales, cuando empecé a desarrollar este tema, todo se trataba de, ponte, yo lo intenté buscar en Google, pero se me dificultó bastante porque ahora Google ya no muestra resultados de buenas a primeras, entonces hay que escarbar bastante, entonces me ayudé bastante de la inteligencia artificial. ¿Tú cómo decidiste avanzar en este tema? Yo busqué en Google, eh, investigué a lo que coincide con el tema, ya que a veces no sale lo correcto del tema. ¿Con qué fallas te encontraste? O sea, por ejemplo, tú buscabas sobre la globalización y ¿qué te salía? A veces me salía, por ejemplo, igual me salía como de la cultura, como que fue relacionado también a mi tema y también como de económico. Dije, esto sí es. Entonces, investigué y supe que era coincidencia en mi tema. Ah, pero ya, o sea, ya lo armaste y todo. Un momento antes de empezar a salir, ¿cómo te sentías? O sea, ¿cómo crees que fue esa parte y esa interacción con la gente? Al salir estaba un poco temblando, no quería que llegara mi turno y cuando llegó como que ya me perdió el nervios y no sabía cómo decir, pero dejé un nervios de un lado y actué en la exposición que nos tocó. Sí, no, es que el miedo sí se sentía bastante. Bastantes de los compañeros estaban con miedo, estaban asustados. ¿Cómo sentiste al público? O sea, Eh, ¿cómo le sentiste que viste que sí tenían interacción? No sé si tenían intenciones de ver, de estar ahí o cómo. vi, sí vi a las personas que como que tomaron importancia porque nos estaba viendo frente y algunas personas sí tenían la conciencia, la mirada frente a la persona que estaba exponiendo, entonces eso causó un poco de miedo también. Claro, pero a mí me pareció que la gente estaba un poco cansada por la hora, sobre todo, porque ya eran como 5, 6 de la tarde, 7 de la noche y la gente ya estaba un poco ya de... Es que obviamente algunos salían de trabajar y se les complica, se cansa la gente, pues entonces, Sí. y más con temas que son de escuchar bastante así. Y, o sea, viéndolo en un aspecto más realista, ¿cómo aterrizarías la idea de tu proyecto a algo real, o sea, al mundo real? ¿Cómo lo verías para que funcione en la sociedad? Ponte yo en mi tema, al menos eh, me he estado dando cuenta que muchos compañeros o muchas personas también toman decisiones imprudentes basándose mucho en lo que sienten ese rato y no considerando mucho los efectos de lo que puede llegar a pasar a futuro. Entonces, ponte mi tema, trataría de aplicarlo más para que a futuro las personas sepan tomar decisiones que les convengan, sin tanto que haya un bien o un mal, sino decisiones que les convengan para la vida, que les sirva para que sigan creciendo.
¿Cómo tú aplicarías tu tema para que las demás personas lo puedan utilizar, o sea, en la realidad? Eh, Mi tema, caso sería em, en el trabajo, en lo económico. Hay muchas de las personas que no tienen trabajo ni empleo y ellos tienen poco ganancia cuando ellos trabajan en los caminos. Entonces, me gustaría que todas las personas que también son del campo eh, se buscaron un trabajo que sea en la ciudad, porque en muchos de los campos solo hay un pequeño económico que sería ¿cómo es? En la agricultura, entonces hay poco económico que en la ciudad que trabaja. Claro, no, o sea, el desarrollo es más lento en la ciudad, pero ¿por qué crees que pasa eso? Porque no tienen la facilidad de buscar eso en cada habilidad que tienen ellos. Claro, o sea, más que nada no hay mucho interés por explorar más alternativas, sino Sí. solamente quedarse en lo que se piensa del campo, por decirlo de alguna manera, Uh-huh. de las estructuras del campo. Ya. Con el tema que tenías, y bueno, ya para ir cerrando un poco el podcast con este tema, con el tema que te tocó, ¿qué sugerirías a los otros estudiantes para para afrontar esta última unidad? O sea, a ti primero que nada, ¿te pareció difícil esta última unidad con todo lo que tocó que hacer? Para mí, no, de una parte sería que al rato de exponer, que casi la mayoría de nosotros estábamos con nervios, entonces casi nada de dificultad. Ya. ¿Y a ti cómo te pareció? A mí no me pareció realmente difícil, pero es que es mi caso, ¿no? Porque yo ya tenía un poco de práctica también hablando en público y relacionando un poco más de esa manera. Pero sí noté, más que nada, creo que la dificultad se centró en que cada uno pudiera exponer correctamente su tema sin miedo. Y más que nada, o sea, sí vale tener miedo, pero hay que tratar de siempre controlar un poco las cosas. Pero ponte, ¿qué recomendaciones les darías a un estudiante futuro? Porque somos nosotros la segunda generación de nuevos estudiantes de ingreso. ¿Qué les dirías? Les diría que no se rindan al momento que ustedes estén comenzando a estudiar, ya que eso serviría mucho para el futuro. Es una muy buena reflexión y con eso terminamos el podcast. Gracias.